Muy buenas tardes, noches a todos nuestros televidentes y radioyentes. Volvemos con un tema sobre la mesa, esta vez el fraude. Ese tema en el que todo el mundo coincide, que tiene muchísimo que ver con los valores, pero ¿quién de los que está del otro lado del cristal puede decir que está totalmente libre de culpas? ¿Hasta qué punto alguna vez en su vida pudo haberse involucrado en un pequeñito fraude, o en un fraude gigantesco, o en un fraude triste como el que se acaba de vivir en la capital cubana el pasado junio? Justamente hoy vamos a hablar del fraude. Usted sabe que los viernes ponemos sobre la mesa temas que tienen que ver con los valores, con la espiritualidad, con la salud de la sociedad cubana. Recuerde que el 831-2484 ya está activado. Ahí está Sarita Molejón esperando su llamada para que se incorpore. Sin su opinión, quizás nuestro programa no estaría totalmente completo. Acompáñenos esta noche a poner el fraude sobre la mesa. Y como ya vieron en la presentación, el preámbulo, estoy muy bien acompañada. Hoy con la doctora Lesbia Cánovas, es la presidenta de la Asociación de Pedagogos de Cuba, pero conocidísima, es de las fundadoras de este espacio, la Mesa Redonda, por su larga trayectoria como formadora de educadores, como educadora ella misma. Como periodistas van a estar acompañándonos hoy Yailin Horta Rivera, que es subdirectora del Diario de la Juventud Cubana, Juventud Rebelde, y Alina Pereira Robbio, es periodista, columnista de Juventud Rebelde y es también habitual de los paneles de Hablando Claro de Radio Rebelde. Y para completar la redacción de Juventud Rebelde, pues están acompañándonos también hoy, además de Adán, el jefe o el director del DDT, que es la publicación humorística de Juventud Rebelde, de la editora Juventud Rebelde, está Las, uno de sus más reconocidos caricaturistas. Ya lo que están creando a partir de lo que discutíamos en el preámbulo, ya verán cuántas caricaturas van a acompañarnos hoy sobre este fenómeno que no es retratable. Quiero decir, cómo tirar la fotografía. No vamos a tener la sección infraganti, pero vamos a tener seguramente muchas imágenes de cómo interpretan nuestros caricaturistas qué cosa es el fraude. Así que entramos en materia ya de fraude y yo voy a poner la primera pregunta sobre la mesa con la ayuda de Yailin y de nuestras panelistas. Tiene que ver por qué, es decir, mucha gente decía cuando se publicó el editorial de Granma, que muy fuertemente censurando el delito de fraude que se produjo, la venta de exámenes de matemática que se produjo en junio, decían, bueno, no es nuevo, ha pasado otras veces. ¿Qué pasó en junio que ameritó un editorial de Granma y un gran debate en la sociedad cubana? Bueno, Arlene, primero les extiendo el saludo a todos quienes nos acompañan en este espacio. Comentarte que yo pienso que un hecho como este tuvo un relieve público de esta magnitud por varias razones. En primer lugar, por las implicaciones morales que tiene un hecho como este y de esta magnitud. Segundo, por las implicaciones de tipo legal, que además alcanzó. Y en un tercer lugar, creo que estamos hablando de que cuando se masifica este tema, se pone en los medios de comunicación, estamos haciendo además una alerta pública, estamos además denunciando y sobre todo nos está poniendo frente a la necesidad de revisar todo el sistema de valores que nosotros hemos fundado y que un hecho de esta naturaleza menoscaba y nos pone además sobre la necesidad de que nos revisemos, que analicemos, pero que no dejemos de estar vigilantes frente al cuidado de ese patrimonio intangible que hemos construido. Que es la moral, ¿no?, de la sociedad cubana. Exacto. Alina Pereira, me imagino que habrá puesto su puntico en... Hablando Claro, ¿lo debatió? Como que no abordamos el asunto del fraude, porque es un tema estratégico que yo pondría al mismo nivel de asuntos tan nocivos, fenómenos tan peligrosos como la sensación de impunidad o la sensación de inseguridad que apuntan a la integridad misma, al equilibrio mismo de la sociedad que queremos construir.
Ahora, ¿qué hubiera pasado si se silencia un engaño tan masivo? Le hubiéramos hecho el juego al sentimiento de la impunidad, una sensación de que pasan cosas como estas que laceran la sinceridad, la sensación del rigor, de la verdad en la Cuba nuestra y no pasa nada. Y el momento, aunque no es primera vez que sucede un fraude de este tipo, creo que el momento era idóneo no solo por una exhortación muy clara desde las más altas instancias del país, sino también por una voluntad compartida entre los cubanos acerca de que no nos debilita hablar de nuestros problemas, orearlos, abrirnos el pecho, analizarlos, eso nos hace más fuertes, no le hace el juego al enemigo, sino todo lo contrario. Es decir, ¿consideras que el momento también era propicio para que se produjera? Doctora, ¿usted por qué cree que abordamos como nunca antes un fenómeno como este a nivel de un editorial del principal diario del país? Buenas tardes. Nos llegó por fin a la prensa la hora de airear los conflictos, como decía Lina. Sí, llegó la hora, pero porque coincido completamente con lo que dice Alina de en qué momento estamos, la convocatoria, hay que responder a esa convocatoria y aquí hay una acción concreta en la que se podía dar. El fraude es un fenómeno. Cuando hablamos de la convocatoria estamos hablando, aludiendo exactamente, por ejemplo, al discurso de Raúl en la Asamblea de los males que tiene nuestra sociedad, y el fraude puede ser uno de ellos. Valiente, profundo, duro diagnóstico, pero nos exhortaba a cómo resolverlo. Bueno, estas son acciones necesarias. El fraude es un fenómeno, no vamos a decir que desde que surgió la humanidad, que se hablaba desde que surgió el hombre, pero los valores y los vicios están en los hombres. Esto pudiéramos decir que es la punta de un iceberg, pero es una convocatoria que llega en un contexto, pero a mí me viene a la mente, creo que fue el 4º Congreso de la FEO, en el 90, que el comandante en jefe discutió con la FEO, los jóvenes plantearon y denunciaron el problema. En todas las épocas, nosotros somos de diferentes generaciones. ¿En qué época no fue un tema central de análisis de brigadas estudiantiles o de comité de base de la juventud, el tema de del fraude? En los inicios de los 60, yo fui de los dirigentes de la juventud en la formación de maestros que promovimos los exámenes de la dignidad para enfrentar ese problema. Pero aquí hay un componente adicional. Yo creo que lo más grave está asociado con un fenómeno que, como usted dijo, es la punta del iceberg y no es el único. A propósito de este escándalo, de este acontecimiento terrible, ¿sí? ¿Me decía? No, es que esto se une a otra. Una cosa es el fraude académico. Que coincido completamente con que el fraude académico es expresión del deterioro pero ya aquí hay corrupción, aquí se unen otros fenómenos. Ya eso es delito y lo podemos confirmar. Yo había pedido, nosotros tenemos la sección micrófono abierto que pedimos que llamen los oyentes, los televidentes, pero hoy vamos a llamar nosotros. Le he pedido a nuestros productores y directivos en el máster que nos hagan el enlace y creo que ya tengo, me confirman por interno, que ya tengo la participación de un fiscal. Precisamente queremos hablar con el doctor Luis Palenzuela Páez, es fiscal de la Fiscalía General de la República, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y es vicepresidente de la Sociedad de Derecho Civil y de Familia. Buenas tardes, doctor Palenzuela. Buenas tardes, muchos saludos para Lynn, para el panel, para los televidentes. Bueno, gracias por incorporarse a nuestro análisis. Quería preguntarle, doctor Palenzuela, el tema se dijo en aquel editorial de Granma el 27 de junio que tendría consecuencias a través de las leyes que se llevarían estas personas, digamos, quienes vendieron el examen y quienes lo reprodujeron y quienes, digamos que con afanes de lucro utilizaron un examen que después hubo que repetir al estudiantado. ¿Qué medidas reales, si usted conoce, la Fiscalía ha llevado esto a proceso penal, administrativo? ¿Qué corresponde? Sí, realmente los fundamentos políticos, económicos y sociales que establece nuestra Constitución abogan por la verdad, abogan por la transparencia y el fraude es sinónimo de falsedad y de mentira. Es por ello que el Código Penal establece sanciones dentro del delito de revelación de pruebas para la evaluación docente. Y se sanciona al funcionario o empleado que intencionalmente revele el contenido de prueba, examen u otro material o información que haya sido preparado por órganos competentes del Estado
para la evaluación de los alumnos de centros docentes oficiales. Ahora, cuando esta situación se produce o se prueba, ¿no?, en la investigación, que hay ánimos de lucro, hay provecho, o se ejecuta mediante dádiva o recompensa de algún tipo, la sanción se agrava. ¿Cuál es la sanción? Hay sanciones de hasta 1 año de privación de libertad y multa, y en el caso de la agravación de la sanción, hasta 2 años de privación de libertad o multa o ambas sanciones. ¿Usted no conoce por vía de la Fiscalía que se haya iniciado proceso contra los responsables de este fraude de junio? Sí, se ha iniciado proceso investigativo y hay un asunto, un caso que está pendiente de juicio oral y el otro está en la fase investigativa. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor Palenzuela, y lo invito a que nos acompañe más a menudo. Vamos a estar tratando la próxima semana la convivencia vecinal y con su conocimiento de del derecho civil y de familia creo que nos puede ayudar mucho. Gracias, doctor Palenzuela. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, veíamos ahí que estas personas que cayeron en el delito de venta de exámenes, de negociación, pueden cumplir años, de 1 año a 2 años, y además de una multa severa, ya cuando esto se vincula así. Pero es interesante que es el fraude académico, todo el tiempo el profesor Valenzuela aludió. Yo creo que podríamos decir por qué se llama fraude esto que es el uso o la revelación, como él decía, de un examen académico. Bueno, la profesora Lesbia y yo coincidimos en darnos a buscar algunas definiciones, y ella me dijo, bueno, léelas tú, para puntualizar ¿Qué cosa de qué es fraude? estamos hablando. Y entonces yo encontré, por ejemplo, que fraude significa acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Que fraude puede ser acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. También delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos. Hay otra definición que tiene que ver con el acto del deudor, generalmente simulado y rescindible, que deja al acreedor sin medio de cobrar lo que se le debe. Pero yo encontré una definición que me gusta mucho y según la cual el fraude consiste en que una persona obtenga de otra un beneficio, sea de una cosa o un lucro, tras aprovecharse de un error o mediante engaños. Finalmente busqué sinónimos. Y sinónimos de fraude son estafa, engaño, timo, falsificación, mentira, dolo. Y bueno, en un lenguaje coloquial se habla a veces de sablazo. ¿Y qué antónimo encontré, Arlene? La verdad. Es decir, el antónimo del fraude es la verdad. Entonces, cuando cometemos fraude o nos confabulamos con el fraude, estamos negando algo que viene desde que el hombre, que es tan sagrado como la verdad. Ahora, esto me lleva a un análisis, porque como se decía, el fraude académico, que es el que ha sido nuestro punto de partida, en cierta medida genera actitudes en las personas que ven que lo pueden practicar sin problemas, que terminan llevándolos al otro fraude, a los otros fraudes que tú mencionabas, ¿no? A mí me gustaba mucho la idea de la profesora del iceberg, la punta del iceberg. Este fenómeno, esta mentira masiva que nos parece una cosa tremenda, tiene debajo otros fenómenos que se encadenan con el fraude, como por ejemplo el voluntarismo, el paternalismo, que son la corrupción, como decía la profesora. Es decir, yo quiero hablar del paternalismo y para eso creo que la familia, el tema de la familia y la escuela son fundamentales. Fíjate, lo que tú dices me lleva de nuevo con Yailin, porque Juventud Rebelde hizo una indagación y la publicó donde se hablaba con casos. Bueno, entiendo que hayan usado nombres no exactamente de las personas implicadas, por lo menos el pequeño nombre de aquella muchacha que pagó un examen para irse a Varadero, después que venció el examen, ni venció el examen, perdió el dinero, pero los padres la mandaron a Varadero. Es decir, sí, nosotros desde el periódico volvimos sobre este tema, un tema que es complejísimo, un tema que tiene muchas ramificaciones. Cuando dialogamos y hacíamos un examen más profundo sobre la naturaleza de este suceso, nosotros comenzábamos a mirarlo de diferentes puntas. Hablábamos desde la importancia que tiene la familia, la importancia que tiene el sistema educativo, la importancia que tienen todos los grupos de convivencia en la que las personas nos vamos formando y modelando en todo el desarrollo sociopsicológico. Es decir, que tiene
tiene además, hace todo un recorrido a diferentes procesos formativos. Es decir, estamos hablando de un sistema complejo de interacciones y que hay que estar vigilante todo el tiempo sobre cada una de estas partes. Pero yo creía que habíamos estado vigilantes todo el tiempo. Decía que nuestras generaciones no nos cansamos de luchar contra el fraude. ¿Cómo es posible que se haya encontrado terreno para un acto masivo que no solo llevaba al fraude académico, sino al delito incluso? Porque se es cómplice. Hay por ahí, estoy buscando un correo de una colaboradora importantísima de nuestro espacio, y lo pueda quizás comentar ahorita, pero donde ella dice que son cómplices todos los que participan de eso, aunque no les vaya a tocar una condena penal, digamos. Hay muchas condicionantes, es decir, que pudieron estar gravitando sobre un suceso. ¿Qué decían ellos, los entrevistados por ustedes? Bueno, mira, pasa algo real. Cuando usted le pregunta a un joven, a un estudiante, es decir, ¿qué piensa sobre el fraude? Generalmente, es decir, ellos lo que reconocen es la otredad. Reconocen el mal del suceso, lo caracterizan, pero no se sienten responsables. Es un problema de otro. Es decir, lo ven, es decir, difícilmente ellos asuman, es decir, yo tuve fraude, tuve una actitud, es decir, que niega quizás los principios cívicos que nosotros estamos sembrando, en los que nos estamos formando, es decir, hay ese nivel de comportamiento, pero sí, todo el mundo habla, lo comenta, cuáles pueden ser sus expresiones, sus maneras de darse en un medio, un lugar académico. Yo comentaba, es decir, porque no estamos mirando un hecho como este como quien se para desde un balcón al mirar el suceso, porque todos somos parte del tejido de la sociedad nuestra. Y yo me ponía un poco en los zapatos, ¿no?, de esas primeras edades, las primeras edades en que estamos en las escuelas, en las que nos estamos formando, en las que se está modelando nuestra conducta. Y yo pensaba, hay momentos en que entre los mismos niños pasa la solidaridad, el entendimiento de la solidaridad por la colaboración, en que me ayudes en medio de un examen con algún dato o algo. La presión de grupo, lo que le llamamos la presión de grupo. Y también sucede, es decir, a veces cuando no colaboras puede ser hasta rechazado por el grupo si es un comportamiento que es aceptado por este mismo grupo. ¿Dónde debemos estar rompiendo esto? En todo ese sistema que yo digo que debe estar todo el tiempo vigilante, articulado en función de ese modelaje. Mira, tengo que ir a un corte, a una pausa. Yo quiero empezar luego con la doctora Lesbia, porque ahí es donde aparece el profesor. Responsable, ¿hasta qué punto? La familia, cómo se comparten responsabilidades. ¿Se puede corregir el fenómeno desde el profesorado? Hoy estamos hablando también de los maestros con todo el respeto que merecen, pero queremos poner cada actor o protagonista de acontecimientos como este en el justo lugar que corresponde. Vamos a la pausa. Y aunque ustedes la han visto muchas veces en la televisión o en el cine cubano haciendo de maestra, es realmente una gran actriz, pero es también profesora. Hablo de Corina Mestre. Gracias a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Cultura, podemos tener también su participación, como la pasada semana estuvo con nosotros Omar Portuondo en nuestra sección de Valores sobre la Mesa. Corina Mestre nos habla desde su condición de profesora, de madre y de esa persona activa socialmente que puede también dar su opinión hoy cuando ponemos el fraude sobre la mesa. A la escuela no se va a buscar un título, a la escuela se va a adquirir un conocimiento escalonado que no es solo para una profesión, una vocación, sino es para la vida también. Yo creo que un estudiante que sabe que tiene talento nunca llega a finales sin haber estudiado. En nuestra especialidad funciona de una manera distinta, porque un estudiante con talento, si no ensaya, no puede llegar a hacer el examen al final. Y hay estudiantes que no tienen ese talento, pero que con tesón, por estar todos los días en función del trabajo, consiguen un resultado que quizás no está a los niveles de talento que puede tener el otro estudiante, pero que tiene un resultado que es digno y aceptable. Pero nuestra especialidad tiene cosas muy puntuales. Yo sí creo que un estudiante que se cree que sabe sin estudiar, siempre en algún momento va a tener un gran golpe en la vida. Sin embargo, ese que no se cree tanto o que
supuestamente tiene que estudiar un poco más porque asimila un poco más lento, pero yo no creo que es que no asimile, sino que asimila un poco más lento. Lógicamente, dado que se ha creado una rutina, dado que se ha creado un horario impuesto para estudiar, para aprender, y no es aprender con E, sino con H y E, aprender todos los conocimientos, pues entonces ese estudiante va a tener mucho más logros, seguro, porque el otro se confía. Yo creo que la escuela lo que va es a complementar la educación que se da dentro de la casa, porque la educación que se da en la escuela se da una instrucción que debe ir acompañada de educación, que eso durante años se perdió un poco. Pero en la casa se educa, porque es el lugar donde se hace el trabajo fundamental con los valores, con los hábitos, con los modos, con las costumbres. Pero que también la escuela tiene que complementarlo. Cosa que, por lo menos mis maestros, yo todos los recuerdo de una manera muy especial, incluso mis maestros de la primaria, porque todo el tiempo estábamos, tanto en la casa como en la escuela, teniendo las mismas indicaciones, hablándonos de los mismos valores, pero además poniéndonos los mismos límites. Y yo creo que es importante para la educación saber cuáles son los límites, ¿no? Y los límites también están un poco perdidos. Es decir, como están perdidos los valores. Yo creo que es la familia la base fundamental de esa historia. Y después la escuela debe complementarlo. No puede haber un profesor que se parezca a su estudiante o que sea igual a su estudiante. No puede haber un maestro que vaya a fiestas con su estudiante. No puede haber un maestro que tenga relaciones con su estudiante porque está transgrediendo fronteras pedagógicas que traen resultados terribles. Lo mismo ocurre cuando hay una familia donde una madre o un padre empieza a tener relaciones con alguien de la generación de su hijo más joven que su hijo. Eso le crea todo un trastorno psicológico al muchacho. Entonces, lógicamente, en la escuela tienen que funcionar los maestros como los segundos padres o las segundas madres, como se dice, cuando los padres y las madres saben jugar el rol que les toca, que es dar amor y exigir derechos, deberes, conducta, valores. Y creo que esa es la labor de ambos. Yo siempre digo que no hace falta programa cuando hay maestros, eso lo dijo la doctora Pogolotti también. Donde hay maestros no hace falta programa, hace falta programa cuando no hay maestro. Hace falta plan de estudio cuando no hay maestro. Pero cuando hay maestro no hace falta programa, lo que hace falta es un maestro. Y hemos tenido una situación muy difícil, dada la inversión de las pirámides de la sociedad, dado los graves problemas económicos que tuvimos, el maestro pasó a ocupar uno de los lugares más bajos en la escala social, y eso yo creo que es un disparate. Y los estudiantes hoy día, o los jóvenes hoy día, no son más que producto de la ausencia de maestros que tuvieron, tanto en la primaria como en la secundaria, además de un hogar disfuncional, que no es solo un hogar disfuncional porque sean hijos de padres divorciados, porque siempre se piensa, soy disfuncional porque son hijos de padres divorciados. No es necesario que sean hijos de padres divorciados. Es la falta de atención sobre los hijos, la falta de responsabilidad ante el hecho de tener un hijo y su formación, la falta de realización de los padres que le transmiten todas sus frustraciones a los hijos. Y yo creo que ahí es donde están los problemas fundamentales. Creo que nos puso caliente la mesa Corina Mestre. Ya encontré, Aurora Porrata Comesañas, jubilada de educación. Reside en calle 8 del reparto Vista Alegre de Santiago de Cuba, 35 años de trabajo como dirigente educacional, la mayor parte en la enseñanza preuniversitaria. Dice que ha podido aplicar experiencias pedagógicas exitosas en la formación de valores en los jóvenes y adolescentes y en la erradicación del fraude como manifestación dañina, y por eso he querido enviar, bueno, manda a la mesa redonda un documento valiosísimo, pero quizás demasiado largo. Lo pondremos en nuestra página web, trataremos de publicarlo donde sea posible, pero es un poco largo para comentarlo totalmente. Aquí solo añadir algún fragmento de lo que ella dice.
dice que la explosión de la filtración y venta de pruebas finales ha tenido en mayor o menor medida una connotación desfavorable en centros docentes a lo largo del país. Basta saber la ocurrencia del hecho o el conocido soborno en el proceso de revisión de notas en el que se transforman desaprobados en sobresalientes y otras manifestaciones indecorosas de familias y profesoras en las que hemos visto involucrarse a jóvenes y adolescentes, y lo peor es que no sientan culpa, lo que provoca que las cicatrices sean más atroces y graves. Hechos denunciados recientemente en congresos, en la prensa, en la televisión y en las mesas redondas sobre educación requieren también un tratamiento muy fuerte hacia todos los implicados para atenuar en lo posible sus graves consecuencias. Indignación es lo menos que provoca un padre o madre que en entrevista con los periodistas plantean con total frivolidad que si se les proporciona la facilidad de comprar una prueba a sus hijos, lo hacen para que alcance la máxima nota, o los que se lamentan que sus hijos estén en desventaja con los que la compran y eso perjudica que alcance su añorada carrera. Esa es también una reacción mediocre, un análisis individualista y cobarde, por ende nada formativo. Voy a tratar de buscar en el texto de ella dónde puede darnos cómo pudo resolver este drama, porque realmente es duro y crítico, pero ¿y cómo resolverlo? Usted que ha sido profesora de profesores, que empezó con 15 o 16 años a enseñar, ¿no? Con 15. El maestro, el profesor que es maestro. Como dice Corina, maestro. El que es maestro no da la posibilidad, y no es porque vigile, porque presione, es porque se concentra el proceso que él hace en formar la personalidad de sus alumnos, a través del contenido de la asignatura, a través de todo el trabajo pedagógico que realiza, pero está pensando en esa personalidad, en lo que él siente, en las vivencias que él tiene, en sus preocupaciones, y a través del contenido él lo va educando. Tiene un año de trabajo, e incluso aquí el maestro transita varios años, lo tiene que conocer lo que sabe, y para eso está la evaluación sistemática, y hay cortes, se le va siguiendo a partir de las dificultades que cada uno tiene. Por eso el comandante en jefe luchó denodadamente por reducir el número de estudiantes en las aulas, porque ¿Usted también cree que todo está muy relacionado con que el profesor, para educar, tiene que atender diferenciadamente a su tiene que atenderlo, porque es que no existe no hay media en ningún grupo, no hay media en el ser humano, cada uno es distinto y viene con todas esas vivencias que decía Corina, y eso son a la vez potencialidades, no son solo limitaciones. Entonces ese seguimiento, ese fijar que su pleno desarrollo como ser humano, que el enriquecimiento espiritual que lleva el conocimiento, que lleva la formación de hábitos, de habilidades, pero que lleva métodos para el desarrollo de la actividad creativa, eso es lo que hay que ir siguiendo. Y entonces se emplean determinados instrumentos de por diferentes vías que no tienen incluso a veces que escribirse, ni siquiera registrarse, y pueden ser diferenciados. Eso requiere una preparación de los maestros, sin duda, requiere una conducción y un apoyo de las estructuras. En ese medio entre la responsabilidad, como aludía Corina, el hogar fundamental, porque el dinero para pagar un examen sale de un hogar. ¿Y qué alumno, qué hijo voy a formar con esto? Es decir, ¿hasta qué punto hay una actitud en ese maestro que no es maestro, que vendió una prueba, no es un maestro? No es un maestro. Y tiene que ser sancionado como un delincuente, no como un maestro. Ahorita hablábamos un poco, nos preguntábamos sobre las posibles causas de un hecho como este, y cuando uno va a las raíces, ahora cuando escuchaba a Corina, yo rápidamente me saltaba una idea, es decir, también se da un suceso como este por el límite, el sentido del límite que ella hablaba. Es decir, aquí hemos traspasado los límites, pero también es porque hay un sentimiento que se piensa que va a haber total impunidad. Es decir, que se cree que va a haber un nivel de aceptación, como mismo hubo un nivel de aceptación colectivo de los estudiantes que se prestaron a acceder, comprar ese examen, y todo el encadenamiento de personas que participaron en un hecho de esta naturaleza. Es decir, se pensó que no iban a haber límites para un acontecimiento así de esa envergadura, y hay que llamar la atención sobre esto, ¿no? Porque
Quizás dijeron, tanta gente involucrada, aquí no va a pasar nada. Y voy a la prensa, porque la prensa también forma parte de ese sentido del límite, porque estamos hablando de un tejido de relaciones en la sociedad, es decir, se crea todo un equilibrio a partir de todas las relaciones de las instituciones, y la prensa es otra institución que tiene la responsabilidad de regular y de mantener ese equilibrio en esa dinámica. Sí, Alina. Yo quería volver a las raíces, porque el verdadero aprendizaje no se puede tarifar. Ahora me acordé de un profesor que decía, no se pónganse el libro debajo del brazo si quieren, por ósmosis no se va a transmitir el conocimiento. Es decir, el verdadero aprendizaje, que incluso a veces no es lineal, a veces hasta doloroso, es casi a veces solitario, es un acto de responsabilidad muy profundo, pero se empieza a enseñar en la familia, donde el ser humano aprende máximas como no robarás, no matarás, no mentirás, amarás, y si no amarás, por lo menos respetarás a tus semejantes. Entonces, por eso Corina habla tanto de la familia que estuvo a la vera del camino en el proceso educativo durante mucho tiempo, con la institución de la docencia, con ese peso tremendo, y ahora yo creo que hay un equilibrio. Ahí se está buscando una complicidad muy buena, porque ¿qué pasa a veces? Yo hablaba del paternalismo como elemento, como fenómeno negativo que alimenta un fenómeno tan tremendo como el fraude. En un hogar hay un niño haciendo una tarea. ¿Qué pasa? No vayamos al extremo de que el padre ya decidió comprar el examen. A veces los padres, en el apresuramiento por solucionar el tema, este ejercicio que está haciendo el niño, suplantan el rol creativo. Y la profesora lo puede explicar mejor que yo. Hay dos extremos, entre el que quiere suplantar la labor del niño y aquel que ni mira lo que está haciendo el niño. También. Pero entonces este niño, en ese proceso de aprendizaje, es donde va a desarrollar su capacidad de hilación, de conectar los fenómenos del mundo, su capacidad interpretativa, su oralidad, cosas que después lamentamos, oye, qué poco desarrollada está. ¿Por qué las personas no interpretan correctamente? ¿Por qué las personas no hablan correctamente? Ahora, no es sí. Y tiene que ver con esto. Hay un escenario de engaño que después podemos traspolar a la escuela. Claro. Ahora, no estamos en una época distinta que obliga a lo mejor a estudiar los métodos de educación y que ya la educación en esta época audiovisual y de internet y etcétera. Bueno, yo estoy poniendo el ejemplo, pues ¿saben qué pensé? Cuando en una escuela le piden a un estudiante, a un muchacho de 8º grado, y lo hemos visto hasta en los programas de humor de la televisión, y le piden un verdadero tratado de filosofía a un niño de 6º grado o algo así, y ese niño se ve obligado a acudir al padre para que se lo haga, o le piden que sea impreso, que busque en internet sabiendo que no tiene el acceso a la familia. No estamos generando una actitud de fraude al pedir ciertas cosas en la escuela. En la mesa que se organizó por educación, ustedes hicieron, del inicio de curso, explicaban las diferentes enseñanzas de violaciones que se están cometiendo. Pero es que la búsqueda de información ahora con estas tecnologías es muy importante, porque qué enriquecedor es que el alumno vaya con las distintas fuentes, si se utilizaran así, y lo tiene que conducir el maestro, tiene que estar preparado el maestro para conducirlo, no tiene que dominarlo. Ese contenido lo puede traer el alumno, pero las herramientas para que lo debata. En mi época se hicieron exámenes a libro abierto, y eran los más que temíamos, los más difíciles. Claro. Bueno, yo tengo un hermano que es pedagogo y me dice, yo defiendo los exámenes a libro abierto. ¿Por qué no hacemos exámenes a libro abierto? ¿O eso es nada más para debía ser nada más de universidad? Claro, hay que tener determinado desarrollo y habilidad para el uso que lo pueda hacer. Pero se va adiestrando, y esas búsquedas que hoy se hacen en internet, en lugar de copiar y pegar, es procesarla, es relacionar. Es una manera interesantísima cuando se trabaja incluso en los equipos, y se trabaja en el equipo, ¿cuánto pudiera dar? Entonces son violaciones cada vez que le están pidiendo a los estudiantes cosas que materialmente no es posible. Absolutamente. No es... sistema, disculpe, profesora, que tiraniza, es decir, tiraniza al estudiante tratando con tabula rasa de evaluarlos y desesperarlos, pensando que en una evaluación X ellos van a encontrar su éxito. Y mucho cuidado con eso. Yo creo que hay que ser profundo, flexible. Bueno, yo quiero recordar algo que se decía cuando nos reunimos a mediodía para hablar un poquito de cómo íbamos a comentar aquí en la mesa algunas cositas, y la profesora decía, el examen no es el fin en la educación, el fin es la formación.
la instrucción. Sí, es que se ha convertido una obsesión en la nota que va a obtener en el momento final. ¿Por qué? Porque eso claro que tiene consecuencias. Hay un escalafón, de eso depende la carrera. Los padres, muchos siguen con la obsesión de que su hijo sea universitario, que ocupe, que tenga un título, pero porque con eso no está desarrollando, no lo está ayudando, y al contrario lo está dañando. Y la escuela tiene la responsabilidad de mostrarle a la familia las potencialidades que tiene el hijo, que no son discriminatorias. Un obrero no es discriminado. Perdóname, no vamos a corte. Vamos a la calle con Oscar Figueredo, estudiante de periodismo, uno de esos estudiantes que se respetan y admiran en los colectivos periodísticos por su disposición. Ahí está Oscar Figueredo en la calle, recogiendo opiniones de estudiantes universitarios sobre este tema. Estás en una prueba y te llaman y ya, y entonces tú le dices, porque es tu amiguito o algo, no lo vas a dejar embarcado. Además, uno a veces también pregunta y esas cosas, entonces es así. O el que te dice, copia de mi prueba, se piensa que no está cometiendo fraude, el que está cometiendo fraude es el otro, que se está fijando porque no lo entiende, o en fin. O dentro del aula, por ejemplo, los sistemas de señas que se hacen dentro del aula para un verdadero o falso comprobar. O sea, ni siquiera se están diciendo las cosas, simplemente están comprobando lo que yo puse con lo que tú pusiste. Lo interesante de esto es que a veces la gente se vuelve muy creativa. Yo recuerdo en la secundaria, a veces pasaban los famosos chivos en los bolígrafos, los dejaban escritos en los pies de los estudiantes, en fin, cosas de ese tipo muy creativas y que a veces uno se preguntaba si de verdad el profesor no se daba cuenta o si simplemente lo estaba dejando pasar. Esto es algo que ha venido tomando auge en nuestra sociedad, que sin embargo se ve reflejado de alguna manera tanto en los estudiantes, pero de igual forma en los centros de trabajo, en la sociedad en general. Hoy hablar en un centro docente o en otro lugar sobre el fraude en ocasiones es algo normal y no se ve como un problema real que hoy afronta la sociedad cubana. Es una actitud que solo muestra la incapacidad de un estudiante a la hora de presentarse a un examen. Hablando de si vamos a buscar un culpable, hay culpa desde el profesor, el sistema educacional que lleva al estudiante a hacer fraude, el propio estudiante que no tiene la conciencia de estudiar para ese examen. Tiene justificaciones porque está el poco interés en el estudio, tiene justificaciones en la vida laboral porque en ocasiones se atañan de la situación económica que existe para hacer procesos fraudulentos en función de un apoyo económico o buscar un resultado económico en ello. Tiene resultados en que ocasiones, en el caso de los docentes, no hay una preparación suficiente como para enfrentarse en un grupo y sin embargo tienen que permitir el fraude para luego llegar a evaluaciones máximas en el caso de los profesores, y en el caso de los estudiantes sin duda alguna han buscado esto como un anclaje a una solución de un bajo nivel intelectual, de un bajo nivel del aprendizaje, y que el resultado final es que se están engañando a sí mismos. Con estudiantes como eso, el fraude no solo no hace falta, sino que el fraude no existiría. Ojalá que sí. Yo sigo llamando por teléfono, tenemos llamadas telefónicas ya de la población, pero yo sigo llamando por teléfono porque me interesa sumar más colegas a este análisis, y especialmente a colegas como Joelky Sánchez Cuellar, quien es el director de la revista Alma Mater. ¿Hasta qué punto? Joelky, buenas noches. Sí, buenas tardes, noches, Arlene. Ya, y yo pregunto, Joelky, ¿hasta qué punto las publicaciones de la juventud y particularmente las estudiantiles están debatiendo este tema con el mismo lenguaje y la misma transparencia con que lo han hecho estos estudiantes entrevistados por nuestro espacio? Arlene, yo te diría que el tema del fraude ha estado presente en la agenda mediática de nuestra revista, que es La Voz de los Universitarios Cubanos, desde la propia fundación. Nosotros buscábamos en una de las revistas que hicimos por el aniversario 90 un artículo de Julio Antonio Mella, escrito por Mella en 1923, en el que ya él denuncia
el fraude de la Cuba de entonces. Él hablaba allí de que de muchos es conocido lo que vale el cuestionario de preguntas en ciertas asignaturas de ciencias en Pinar del Río, lo que cobra un profesor en La Habana para que le asistan a sus colegios, lo que valen unos días de clase para saber una asignatura y aprobarla en Matanzas, la fuerza de las influencias en Santa Clara, la descomposición administrativa en el Camagüey Oriente. Yo creo que desde entonces, desde 1922, 1923, que son fechas fundacionales tanto para la FEU como para Alma Mater, la revista acompaña a la FEU en el enfrentamiento a estas manifestaciones, especialmente en destacar la importancia del estudio. Ahí yo escuchaba a los estudiantes que hablaban del interés por el estudio, que es fundamental, el esfuerzo personal, y también en la crítica a las actitudes fraudulentas dentro de los propios recintos universitarios. Como tú bien dices, no solamente está Alma Mater, aquí en la Casa Editora Abril se encuentran las revistas Zum Zum, Pioneros, Somos Jóvenes, Juventud Técnica, El Caimán Barbudo, cuyos públicos fundamentalmente son los estudiantes, los niños, los jóvenes, los adolescentes, y desde nuestros contenidos, desde la agenda mediática de nuestra revista, podemos enviar no solamente un mensaje hacia la toma de conciencia, sino también escuchar y leer los propios criterios de los estudiantes en la agenda de cada una de nuestras publicaciones. En la propia revista Alma Mater, recientemente publicamos un reportaje titulado Doping Académico, en una especie de comparación con lo que ocurre en el mundo del deporte. Hoy mismo veíamos en Cuba Debate cómo 7 de los participantes en el Mundial de Moscú fueron positivos en las pruebas de doping, y allí había criterios de estudiantes, profesores, de especialistas, de dirigentes del Ministerio de Educación Superior acerca de esta temática que estamos abordando. También en la influencia que tienen las nuevas tecnologías, hoy con Internet, el exceso de información, en el fraude. Hay una incidencia, hay una relación muy directa, porque hoy, por ejemplo, el copia y pega está muy generalizado en las universidades, en el PRE. Y es un modo de fraude. Hemos publicado también comentarios, artículos sobre este tema. Oye, te agradezco muchísimo, Yoelki. Yoelki incorporó una arista interesantísima. Gracias, y estás invitado permanentemente también. Arlene, yo no sé ¿Sí? si hay un tiempo. Sí, dime. Yo quiero compartir contigo estos versos, contigo y con todos los que nos escuchan. Adelante. Y aclaro que son de mi autoría. Claro. Sobre el tema de la mesa. Estoy segura, porque además tú eres el decimista, el periodista decimista que nos enorgullece tanto. Dime. Yo pienso que el fraudulento, el pilluelo, el mentiroso, pudiera salir airoso quizás en algún momento, pero a la larga su cuento lo va a llevar al abismo, porque tanto facilismo en cada acto lo daña, y al final a nadie engaña, se está engañando a sí mismo. Excelente, excelente, gracias, Yoelki. Gracias a ustedes. Sigues estando invitado a nuestro espacio en la mesa redonda, Yoelki Sánchez Cuellar, el director de la revista Alma Mater. Qué bueno que nos trajo anécdotas tan tremendas de la historia del fraude y además estas décimas. ¿Querías tú apuntar sobre...? Sí, Arlene, siguiendo en la cuerda de lo que comentaba la doctora, es decir, ella ponía la mirada sobre el sistema evaluativo. Y yo me preguntaba, decía, es muy tremendo la tarea que se impone, porque estamos hablando de un sistema de más de 1.402 escuelas, creo que se mencionó en esta misma mesa, en este mismo escenario, que tenemos en el Ministerio de Educación, pero cuando vas a las universidades hay más de 20 universidades en el país. Sí, es muy importante engranar todos los procesos, porque la doctora hablaba de toda una tradición que existe en la pedagogía cubana, en no circunscribir ese proceso a una dimensión quizás tan esquemática, y que al final lo que trae es quizás presiones psicológicas sobre los estudiantes, pero es decir, esa interpretación es un camino que hay que abonar con muchísima más pasión, hay que interpretar con todas sus dimensiones, porque hay una realidad. Nosotros hemos estado hablando del fraude que se da a nivel académico, pero las ramificaciones que puede tener un acto de esta naturaleza, es decir, estamos hablando del fraude con esta expresión, pero si usted, ahorita cuando Alina hacía esa definición tan amplia, es decir, cuando usted lo mira, tiene lecturas profundísimas hacia el interior de la sociedad que no puede sostenerse sobre la base de la mentira. En todo caso, empieza en un pupitre. Ahí estábamos viendo una excelente caricatura de una persona que le vendieron el mismo asiento como a 5 personas. Es un fraude. Y viene de una persona que seguramente no tuvo ningún pudor en ejercer el fraude, en practicar el fraude. Sí, doctora. Con relación a lo que decía Yailin, ojalá fuera ese número, ¿no?
son mucho más de 11.000, solamente primarias llegan a casi 8.000. Todo eso hay que lograrlo, me parece excelente, en todo el sistema educativo. Son más de 260.000 docentes que están implicados de directivos, sin dudas, y estamos de algún modo pensando en cómo afrontar esto. Es igual que decía Raúl, con la concertación de todos, en los procesos que se den de debate en las instituciones valientemente, con la familia, con nombres y apellidos, no son discursos, son conversaciones con los padres, con los maestros, con los alumnos, allí en cada una de las instituciones. Y algunas sutilezas. Yo quiero retomar las palabras de Joelki, porque hay sutilezas en todo esto. ¿Quién calificaría de fraude que alguien lleve a un examen algo que la familia le bajó, o él bajó de internet porque tuvo la posibilidad, que es el corta y pega? Eso es fraude también. Pero en el mar de información que hay en el mundo, ¿qué profesor se percata de que le están estafando? Bueno, yo creo que un buen maestro se percata cuando ve la incoherencia que puede haber en el corta y pega, ¿no? Porque también los que estudiamos periodismo sabemos que hubo una época en que algunos el periodismo lo hacían así, de corta y pega, de tomar de agencias de prensa, y eso era parte de una actitud fraudulenta en el periodismo. Sí, Alina. Mira, mencionaron la palabra facilismo, la anoto también y la sumo al voluntarismo y al paternalismo como elementos que fomentan el fraude. Desarrolla un poquito. Hay que hablar, sí, yo quiero hablar de esto y salir un poquito del ámbito académico, pero como antídoto para el fraude, yo creo, como decía la doctora y como decía Yailin, hay que hablar del asunto, orearlo, como yo decía al principio. Nombres y apellidos. Sin vergüenzas, para que las personas entiendan, para que entendamos todos en qué momento aflora la manifestación del engaño. Porque a veces sucede y es inconsciente. O sea, no tenemos noción de lo que estamos haciendo. Es muy importante que conversemos todos sobre el fenómeno. Paternalismo, yo hablaba de la familia. Podríamos hablar en un ámbito laboral de evaluaciones a los trabajadores. A veces nos quedamos por debajo, a veces premiamos algo, una capacidad que no existe. ¿Y quién paga esas consecuencias? La sociedad toda. Voluntarismo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, X obra constructiva se va a inaugurar en tal fecha? A veces no, pero a veces sí hemos padecido de este mal. ¿Y qué pasa? Que entonces caminamos a veces sobre un fraude o entre fraudes que son paredes que hay que restaurar 3 meses después. Y uno se pregunta, ¿cómo se respetó el plan inversionista? ¿Qué pasó aquí? ¿Por cortar una cinta? ¿Valió la pena? Y facilismo, cuando tenemos un certificado, un nivel, un estamento de conocimiento, pero que no está sustentado en un aprendizaje real. Entonces, ¿qué peligro? ¿Cuántos tentáculos tiene este fenómeno del fraude? ¿Y en qué nos convierte eso? En una sociedad de mentirosos, de incapaces. Yo no quiero esa sociedad. Ojalá que no, nunca. Vamos a una pausa. Ya están las llamadas telefónicas de la población. Vamos directo al micrófono abierto para nuestra población. Otros panelistas que se incorporan desde la línea telefónica. Adelante. Trino Lisa, creo que sería sano publicar los hechos y publicar también los castigos que impone la ley y la sociedad por eso, para que no se repita. Hay que educar esta sociedad, hay que recuperar los valores, entre ellos combatir el fraude que degenera a las personas y a la sociedad. Muchas gracias. Mi nombre es Marina García Andía, vivo en Fontanara, en el municipio Boyero. La preocupación mía es la siguiente, ¿por qué todos los niños en las escuelas hoy en día la promoción es el 100%? Cuando yo creo que no estamos en condiciones de declarar un centro estudiantil con el 100% de promoción. Alberto de Juan, 10 de octubre. El fraude académico tiene dos personas que involucradas, el que vende y el que compra. El que vende es un corrupto. ¿Por qué tantos padres tienen la necesidad o sienten la necesidad de comprar una prueba académica? Bueno, muchísimas gracias a los oyentes. Son muchísimos, pero no hay posibilidades de ponerlos todos. Les quiero decir, también tenemos el del correo que yo les comentaba, de una de nuestras más activas colaboradoras, Aurora Porrata Comesañas, que yo digo es un largo texto donde explica lo que ella considera que podrían ser los mecanismos. Queda esto que dice: quisiera reiterar que la educación en valores y el desarrollo efectivo del método educativo de trabajar en colectivo
con el colectivo y para el colectivo, en el que cada joven o adolescente asuma con honestidad y responsabilidad sus errores, debe ser un método sistemático. De igual forma, educarlos en la valentía política de manifestar sus inquietudes alrededor de la calidad del proceso formativo que se ejerce sobre ellos. Yo creo que no hay sociedad mejor preparada que la cubana, que tiene sus organizaciones estudiantiles, pioneriles, políticas, para hacer esto, ¿no? Para que no sea una formalidad, para que el debate del comité de base de un centro educacional tenga, no poner el fraude como tarea. El mes que viene nos toca hablar del fraude. No, señores, yo creo que es un poco un ejercicio permanente. ¿Por qué aquí puede darse el fraude? Ah, porque tenemos, digo yo, perdón por ponerme de panelista, me toca darles la palabra. No, yo coincido completamente con lo que está diciendo Aurora, que es una persona muy reconocida. Nosotros estamos en posibilidades de enfrentar esta batalla, la sociedad y el sistema educativo cubano. Pero no son debates solo de hacer ahora reuniones y asambleas, es un cambio radical en la participación de cada uno de los que intervienen. No es llamar a la familia para darle a la familia solamente la preparación que se requiere, la familia está en condiciones de intervenir también en su visión que tiene de la escuela. El espacio de debate de todos los que intervienen, la familia, el maestro, el alumno, tomar conciencia de sus limitaciones no es solo para vencer el examen, es para poder afrontar las tareas de la vida. Sí. Hablando de antídotos contra este fenómeno, yo mencionaría el rigor. A veces somos muy asistemáticos, caemos en letargos extraños que nos hacen mucho daño, pero no estoy hablando de un rigor de última hora que estresa al estudiante, que estresa al maestro. Estoy hablando del rigor del día a día, de la sutileza, de un control amoroso además, que no tiraniza, que es sistemático, para que ese estudiante crezca y aprenda realmente a aprender, como decía Corina, con H, qué cosa es el mundo, para que tenga herramientas, como hablaba la profesora en algún momento, con las cuales conectar los fenómenos del mundo, para que esa persona después pueda ser un adulto que sepa qué capacidad tiene y le pueda aportar a la sociedad lo que nos hace falta. Sí. Hay muchas responsabilidades compartidas y algo que, por ejemplo, a nosotros nos deja muy buen sabor es todo este gran concierto de las personas que han llamado, quienes han escrito, es decir, la sociedad. Hay un reconocimiento también. Tiene que sacudirse. En un espacio como este, a que no quiere que que forme parte de sus rasgos principales como nación un hecho de esta naturaleza. Es decir, que no prolifere, que no se extienda, que no tenga ramificaciones, que no haga metástasis en una sociedad como la nuestra, que todo el tiempo hemos estado abonando y procurando, es decir, construir un sistema de valores que apuntalen esa ley primera de nuestra república, que es la dignidad plena del hombre. Sí, doctora. Alguien que tenía una cultura como José Martí utilizó las palabras de la escuela sabrosa y útil para definir la escuela. No puede, estrés, claro, hasta nosotros estamos estresados aquí, pero no puede ser que el clima de nuestras escuelas, el ambiente es muy importante para el aprendizaje y el desarrollo. No puede haber estas tensiones que tenemos en las escuelas. La escuela debe ser un lugar donde uno quiere ir y donde se siente feliz. Se me acabó el tiempo. Arlene, un segundo. Hay una frase del colega y maestro Luis VI que dice: robar es robar aunque el salario no alcance. Hablemos del fraude. Fraude es fraude incluso en las circunstancias más adversas. Así mismo. Y además, en último caso, vamos a hablar en plata. ¿Qué queremos? ¿Qué sociedad construimos? El fraude puede concebirse o estimularse en una sociedad donde la habilidad del individuo tenga algún reconocimiento. Nosotros queremos una sociedad y hemos desarrollado durante años. El socialismo es exactamente la sociedad que estimula el reconocimiento del esfuerzo personal y de el desarrollo de las habilidades humanas, pero en el mejor de todos los sentidos, que es estudiando y esforzándose. Gracias a las tres. ¿Qué tal si nos vamos con los valores sobre la mesa? Un pedacito más de lo que nos dijo la gran actriz y educadora Corina Mestre. Los invitamos a vernos el viernes próximo. Vamos a poner sobre la mesa la convivencia vecinal y del fraude no vamos a dejar de hablar, porque no puede ser una campaña, tiene que ser un asunto de todos los días. Gracias de nuevo a ustedes por acompañarnos y a ustedes también por estar junto a nosotros. Hasta el viernes que viene.
Pero los jóvenes lógicamente son un resultado, aun cuando dicen los jóvenes se parecen más a su generación que a sus padres. Yo sí no comparto esa opinión y yo creo que los jóvenes lógicamente después se parecen a su generación. Pero para poder llegar allí primero se tuvieron que parecer mucho a sus padres y justamente a sus maestros en las escuelas. Y ahí es donde yo creo que están los conflictos principales, en los hogares y en los maestros. Los jóvenes no son responsables de nada. Los jóvenes son un producto de lo que hemos hecho nosotros. Y yo creo que somos todos. O sea, nadie escapa a esto. Por eso creo justamente que no es lo que el joven piensa, sino lo que le hemos obligado a pensar. Y hay una sustitución de un interés de saber por un interés de tener. Y eso es algo que yo creo que lleva mucho tiempo en transformarse, pero hay que transformarlo. Porque nada es más importante para un individuo que sentirse realizado. Y solo uno se realiza a niveles personales con la familia y a niveles profesionales con la vocación que uno escoge. Entonces, si tampoco está realizado en eso, vas a ser una persona amargada toda la vida, vas a ser una persona, un ciudadano de tercera. Y uno siempre quiere tener una sociedad donde haya ciudadanos de primera, ¿no? Yo no tengo ninguna desconfianza con los jóvenes que están hoy. Yo oigo a toda la gente de mi generación, hay generaciones mayores que yo, diciendo los jóvenes están perdidos. Cuando yo era niña también se decía lo mismo. Eso es algo que se ha repetido históricamente. Yo tengo una tremendísima confianza en los jóvenes, porque también tengo una tremenda confianza en que nosotros transformemos la situación que tenemos hoy. Si no tuviera esa confianza, entonces perdería un poco de confianza en los jóvenes, porque te dije ahorita que yo creo que no son más que el resultado de todo lo que hemos hecho nosotros. Entonces yo no puedo culpar a los jóvenes, pero yo sí tengo una confianza absoluta. Mamá siempre piensa, en los jóvenes está el desarrollo, en los jóvenes está la verdad. Y nosotros lo que estamos es para ir abriéndoles el camino y aportándoles experiencia determinada, pero ellos son los que nos llevan al desarrollo. Entonces, lógicamente, es que tengo que tener confianza, porque si no perdería la confianza en el hombre, perdería la confianza en el ser humano, porque son los futuros maestros, artistas, ingenieros de mañana. Entonces, ¿cómo no voy a confiar en ellos?